qué situación. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por permitirme dialogar con ustedes. Y creo que hay una característica en este conflicto, ¿no? De tantas semanas, que está acompañado de mucha imprecisión, ¿no? De muchas medias verdades, de falta de rigurosidad en el manejo de la palabra por parte del presidente, por falta también de claridad en las pretensiones que tienen los bloqueadores movilizados. Y creo que eso realmente es muy inusual, ¿no? En un conflicto, ¿no? Y eso genera más dificultades para cabalmente resolver el conflicto. Lo que ha ocurrido en San Julián hace un par de días atrás es también, ¿no? Un hecho que tiene muchas sombras que lo acompañan, muchas dudas que se generan por el desarrollo de los hechos. Uno de ellos, cabalmente, el que ha mencionado Diego, el posible y parece evidente uso de armas de grueso calibre, ¿no? Hay imágenes, ¿no? Que se han difundido, que algunos medios de comunicación las han mencionado como veraces, de personas que sus armas de grueso calibre las trataban de tapar con vestimentas, ¿no? Entonces, fruto de eso, tenemos personas heridas. Afortunadamente, creo que no ha fallecido nadie, pero es creo que ya una señal suficiente de que resolver este conflicto es muy complicado. Más aún si en ese operativo hubo un error crucial, Diego, que lo menciona en un párrafo del diario El Deber, que personas civiles fueron las que se adelantaron, fueron las que primero intentaron desbloquear y luego recién interviene la policía y las Fuerzas Armadas. Quiero creer, quisiera no hacerlo, que esas personas civiles eran representantes de la Unión Juvenil Cruceñista, ¿no? Que creo que no correspondía que ellos estén presentes. Eh, debo creer de que el desenlace pudo ser diferente si solamente actuaba la policía con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la presencia de civiles, más aún si eran de la Unión Juvenil Cruceñista, pudo generar una reacción inmediata de los pobladores. ¿Por qué? Porque la parte de la polarización, la parte simbólica, está muy presente en este conflicto. Entonces, eso simplemente como comentario, porque finalmente es un episodio más de tantos que se están generando durante todos estos casi 40 días ya de bloqueo, Diego. Sí, claro, y en estos tiempos, la verdad es que llega diríamos, la lamentable situación en la que se empieza a, obviamente, matar la verdad, ¿no? Es la primera que muere. Y Wilmer Machaca, el periodista del colega Ángel Careaga, publicó un análisis que hizo Wilmer Machaca respecto a cómo se enfocó en los medios lo que ocurrió en San Julián. Y claro, prácticamente no se habló de los saqueos de viviendas, que es algo que incluso el alcalde de San Julián, concejales de San Julián, concejales que pidieron el voto por Juan Pablo Velasco, por ejemplo, que difícilmente están, diríamos, son sospechosos de ser masistas o algo que se le parezca, eh, que aparentemente ahora ya es una categoría que para desacreditar cualquier voz que suene o parezca medio masista ya está desacreditada. A ese punto hemos llegado. Digo, pero decían, hay viviendas saqueadas, hay civiles, hablábamos con el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y claramente era gente de la Unión Juvenil Cruceñista porque allí estaba su presidente, a quien a empujones lo llevaron hasta la primera línea y decían, nosotros no hemos avalado, ellos son autoconvocados. Pero días antes el presidente subió un video convocando a la sociedad civil a que se movilice junto a la policía, a las Fuerzas Armadas, y hay imágenes también de la Red Uno en las que se ve una caja donde van sacando, no sé si son petardos más grandes, más sofisticados, y la policía está detrás y no hace nada. Entonces, claramente había algún tipo de coordinación que, como usted decía, Daniel, esto podría realmente haber acabado peor. Hoy estaríamos hablando ya tal vez del inicio
o estos son indicios de un enfrentamiento o una guerra civil, Daniel? Sí, hay ese peligro, ¿no? De que esto en cualquier momento pueda desencadenar en un nivel de confrontación que luego no puedan ser revertidos, ¿no? Creo que no solamente ya el hastío, el cansancio, sino también, ¿no? Ha vuelto a polarizarse en la situación política del país, ha vuelto a aparecer, ¿no? Los prejuicios, los estigmas que movilizan, ¿no? Que son finalmente un combustible muy efectivo para que la gente reaccione, tome sobre sus manos la posibilidad de resolver esta situación. Entonces, ese es el peor escenario, ¿no? El de que esto desemboque en una guerra civil, que finalmente el campo y la ciudad entren en una profundización de esta polarización, que el oriente y el occidente, lo propio, se aleje más, que los estribillos y las consignas de los ponchos rojos sigan alentando a que en Santa Cruz tengamos más reacciones y lo propio de acá, ¿no? Las declaraciones, las afirmaciones que se hacen intoxiquen más el escenario y luego tengamos enfrentamiento civil, lo que no debe ocurrir, porque ahí quiero aprovechar, Diego, a entrar en un elemento central, ¿no? Salir de las medias verdades, ¿no? Yo creo que si uno mira de manera profunda, ¿no? Las causas de este conflicto, una de ellas tiene que ver con que no se ha trabajado en la reconciliación de los bolivianos. El gobierno del MAS llegó con la bandera que simbolizó a los movimientos sociales, la huipala, la inclusión, pero lo hizo de una manera muy torpe, ¿no? Generó muchas fisuras, ¿no? Fue también una discursividad muy tóxica la que promovió durante muchos años, ni que se diga, ¿no? Recuerdo escucharlo a Luis Arce Catacora, había que taparse por momentos los oídos, no se daban cuenta de que ya era el momento de tener un discurso, ¿no? De aproximación, de reconciliación, de entendimiento, porque no vamos a salir, ¿no? De esta caverna cada vez más profunda mientras no encontremos una ruta de reencuentro, no soldemos las fracturas de la sociedad boliviana. Esta es una sociedad que tiene muchos clivajes, que tiene muchas fracturas y cada vez estamos alejando más de esa posibilidad. Entonces, el gobierno de Rodrigo Paz debió ser también un gobierno o que por lo menos se muestre con esa intención. Cometió errores, yo creo, de principiantes, no sé si lo hizo realmente de manera calculada o por su mal asesoramiento, por el argentino que tiene ahí a su lado, pero él debió ser un gobierno, por ejemplo, de unidad, ¿no? Recibió el voto de los sectores populares, andinos, altiplánicos, pero se olvidó de ellos y comenzó más bien a generar una retórica contraria, ¿no? A lo que ellos querían escuchar. Yo creo que eso es gran parte del detonante, ¿no? De este conflicto que tiene aspectos emotivos, aspectos que tienen que ver con prejuicios que no se han desestructurado y eso es complicado, pero debe hacérselo, si no vamos a estar eternamente en el circuito de la polarización, de la desconfianza y las posibilidades de desencuentros y hasta guerra civil, como usted lo mencionaba, Diego. Daniel, no sé si usted pudo escuchar al presidente al momento de la promulgación de la ley 1740 y mencionó de manera insistente el narcoterrorismo y además inauguró una, diríamos, una agenda de trabajo que sí la hemos visto en el continente, lo hemos escuchado al actual presidente de Chile hacer, de hecho, campaña sobre el tema de la seguridad, lo hemos escuchado a Noboa en Ecuador, a Keiko Fujimori en el Perú, hemos escuchado a De la Espriela en Colombia, bueno, qué decir, Nayib Bukele en El Salvador, el tema de la seguridad. Y hoy dijo el presidente dos pilares hasta el 2030, cuando acabe su gobierno, desarrollo económico y seguridad. Ya nos subimos a ese tren del tema de la seguridad como agenda principal y fue muy enfático en hablar de la lucha contra el narcoterrorismo, porque él entiende que es el narcotráfico el que está financiando estos movimientos. ¿Lo escuchó en un tono que entiende el momento o realmente sigue, diríamos,
estigmatizando a los sectores movilizados en su criterio, Daniel? Yo creo que el presidente sigue con los zapatos volcados, ¿no? Y no es porque no exista la probabilidad de que también haya financiamiento del narcotráfico, pero no es la causa central, como tampoco es Evo Morales, ¿no? Yo creo que debería tener un poquito de autocrítica don Rodrigo Paz y remitirse cabalmente a sus promesas, a sus compromisos que él tuvo durante la época de campaña, a las serias dificultades que ha tenido y que ha provocado graves problemas al país con el parque automotor, con la importación de gasolina en mal estado, gasolina desechable o basura, a las dudas que ha generado el tema de las maletas, a la manera en que eh, ha incursionado en el escenario internacional, ¿no? Donde se suponía que Bolivia iba a ser un país más equilibrado, iba a tener relaciones abiertas con todos los países, pero lo vimos doblegado, ¿no? Sumiso, prácticamente tironeado de la nariz hacia un sector. Pues yo creo que digo que el presidente sigue con los zapatos volcados porque no está entrando al fondo, ¿no? Está distrayendo y se está distrayendo a él. Parece que a él le gusta distraerse y cree que con eso la gente, digamos, va a darle más tiempo para que de alguna manera ocurra un milagro y se resuelva este conflicto. Bolivia estadísticamente no es un país que sea un Edén, un paraíso en materia de seguridad, pero está muy lejos, enormemente lejos de ser un país que tenga datos comparables con lo que es la seguridad en su momento fue El Salvador o actualmente en el Ecuador, ¿no? Bolivia tiene otro tipo de problemas prioritarios, ¿no? Que son de carácter político, repito, la reconciliación, la necesidad de tener partidos políticos bien estructurados y no marcados por la improvisación, como llegó Rodrigo Paz, la necesidad de acordar un rumbo político. Cuando habla el presidente de economía, tiene que pactar un rumbo económico con todo el país, ¿no? Tiene que atender las aspiraciones de los sectores empresariales, financieros, agroindustriales, por supuesto que sí, pero tiene que también tener la capacidad en ese rumbo político no lastimar a los sectores, ¿no? Más vulnerables, aquellos que se sienten identificados con otro tipo de economía. Entonces tiene que tener la capacidad de llegar a acuerdos con todos los sectores. Y yo creo que los discursos del presidente nuevamente muestran la improvisación que ha sido la característica de su gobierno y ya ni llaman, por lo que veo, ni a ni a la cordura, ¿no? Ni al diálogo, ni a la concertación, pero tampoco toma las decisiones que mucha gente reclama de que de una vez diste un estado de excepción y que a través de ese estado de excepción se pueda volver a la normalidad. Creo que el presidente tiene una manera de actuar errada, ¿no? Una persona que no está entendiendo el momento por el que pasa el país y le hace falta, ¿no? Reconocer primero que nada esa realidad profunda de este país que él nos aseguró que la conocía, nos aseguró que se entendía perfectamente con el oriente y con el occidente, con el campo y la ciudad, que siendo él chapaco podía unir a todos los bolivianos, pero está lejos de demostrar aquello y más bien creo que cada vez es parte del problema y más lejos de la solución. Una última, Daniel, agradeciéndole la gentileza de acompañarnos. El presidente hoy, en un mensaje directo a las Fuerzas Armadas y a la policía, les decía, hoy bajo el mandato del Parlamento, bajo esta ley, tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando los derechos humanos, pero por sobre todo, respetando nuestra Constitución, dice, y que deben trabajar en el pilar de la seguridad, Daniel. Bueno, eso es un poco el anuncio de un probable estado de sitio. Eh, es una cirugía de ojo, Diego. Es una cirugía muy complicada, ¿no? Repito, es como hacer una cirugía de ojo porque tiene que equilibrar, ¿no? Entre el despliegue de las Fuerzas Armadas, que están preparadas para contiendas duras, donde hay que eliminar al contrario, y la necesidad de resguardar los derechos, de no tener desbordes que permitan cabalmente agravar el problema. Seguramente dentro de las Fuerzas Armadas le van a poner también muchas condiciones. No son las Fuerzas Armadas, ¿no?
verticales que obedecen a rajatabla lo que diga el presidente, por los sucesos que ha habido el año 2019, el año 2003, seguramente va a estar muy condicionado, ¿no? Si es que se dicta estado de excepción, desde las mismas Fuerzas Armadas, la manera en que ellos van a actuar. Entonces, habrá que ver, ¿no? Finalmente, cuál es el desenlace. Y bueno, a mí me extraña mucho no saber que el presidente todavía eh, no está apostando, o en paralelo por lo menos, por resolver el conflicto a través del diálogo, a través de una negociación, que debería ser lo correcto. Y ahí también hay que hacer hincapié, Diego, no podemos ser desequilibrados. Me alarma la manera en que actúan estos sectores, ¿no? Ultra radicales, maniqueos, que tienen una única agenda en este momento y que creo que no es correcto porque esa única agenda nos puede llevar realmente al abismo, a la confrontación y finalmente ellos mismos van a ser los primeros perdedores en una situación ya de alta calamidad para el país. Daniel, nuevamente agradecerle mucho la gentileza. Día 39 de conflictos, 94 puntos de bloqueo, sexta semana de conflictos en el país, sobre todo en el Departamento de La Paz, y el arranque del octavo mes del gobierno de Rodrigo Paz. Hoy justamente cumple Ah, 7 meses en el cargo. Qué manera de recordar, diríamos, ¿no? O de arrancar el mes 8. Ojalá con mejores noticias en una siguiente oportunidad, Daniel, para analizar junto a usted. Gracias, como siempre. gracias a ustedes, Diego. Yo pensé que al día 37 esto ya podía entrar a un escenario distinto. Creía en algún momento de que los 36 días tenían que ser superados de Santa Cruz y bueno, era una de las metas. Y creía también que entrando al séptimo día de gobierno del presidente Rodrigo Paz íbamos a tener un escenario distinto, ¿no? Creo que todavía hay mucho, mucho camino por recorrer para cambiar esto, así que seguramente todos vamos a estar observando día a día, hora a hora, qué es lo que sucede. Así que gracias por la invitación. No, gracias a usted, Daniel Valverde, analista desde Santa Cruz. En este día 39, a minutos de haberse promulgado la ley 1740, la que regula el estado de excepción.